El tema que vamos a tratar es la dislexia. Vamos a ver su origen, qué síntomas presentan y algunas otras cositas interesantes. Los invito a escuchar este interesante tema. Hola amigos, bienvenidos a Misceláneos. Soy Domingo Anastasio, los saludo desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Espero que disfruten este tema que les voy a presentar hoy. ¿Qué es la dislexia? El niño hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer casa en vez de caso o lobo en vez de lopo. Los niños con este tipo de dislexia pueden leer las palabras familiares, pero les resulta difícil leer palabras desconocidas, palabras largas o pseudopalabras. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, algunos síntomas frecuentes en adolescentes y adultos son la dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, lectura y escritura lenta y dificultosa, problemas para deletrear, evitar actividades que conllevan leer. ¿Cuál es la causa de la dislexia? En la actualidad, los estudios de neuroimagen han llevado a creer que la dislexia tiene una base neurobiológica, es decir, en los cerebros de los disléxicos se produce una alteración durante la formación neuronal en la que cierto grupo de neuronas y células gliales no migran adecuadamente durante el desarrollo. ¿Cómo escribe una persona con dislexia? Suelen invertir las letras cuando tratan de escribir una palabra, aunque sepan deletrearla. También suelen escribir algunas letras al revés o invertidas. La lectura es difícil porque no pueden distinguir determinadas letras o las invierten mentalmente. ¿Cómo se quita esta disfunción, este problema? Bueno, hay que ayudar al niño disléxico desde la casa. Allí empieza todo. Detectar cuál es la dificultad concreta del niño. La dislexia no se manifiesta del mismo modo en todos los niños. Ojo con esto. Trabajar junto a él en actividades específicas para su dificultad. Utilizar el juego como herramienta de trabajo. No presionar en exceso. Mantener la motivación. Muy importante. ¿Cómo evaluar a un niño con dislexia? Bueno, lectura, copia y dictado. Estas tres pruebas se corresponden directamente con las principales dificultades de los niños con dislexia: lectura, escritura y ortografía. Además de ello, también se miden la fluidez y la precisión de ejecución. ¿Cuáles son los tipos de dislexia? Hay varios. Dislexia fonológica: el individuo realiza una lectura visual de las palabras. Dislexia superficial y la dislexia profunda o mixta. Usted se preguntará, ¿cuál es el especialista que trata este tema? Bueno, generalmente la psicopedagogía y la neuropsicología serían las áreas profesionales más indicadas para realizar una evaluación y un informe diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de la dislexia? Confusión de letras, sílabas al escribir y fonemas al hablar. O sea, algunas confusiones en la pronunciación. Otro problema de aprendizaje como la discalculia, o sea, problemas con la matemática o la dispraxia, dificultades para coordinación psicomotriz, problemas para la identificación de un sonido concreto y dificultades de audición. ¿Qué tipo de discapacidad es la dislexia? Una persona con una capacidad o una discapacidad de aprendizaje tiene dificultades para procesar palabras o números. Existen varios tipos de dificultades de aprendizaje. La dislexia es el término que se utiliza cuando una persona tiene dificultades para leer, si bien es lo suficientemente inteligente y motivada para aprender. ¿Cuál es
o qué es la dislexia y qué la origina. Se relaciona con ciertos genes que suelen afectar la manera en la que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje. Por ejemplo, los antecedentes familiares de dislexia pueden ser causantes de este trastorno, al igual que antecedentes con dificultades de aprendizaje. ¿Se puede superar la dislexia? Sí. ¿Cómo se hace? Aumentar el número de niños que llegan a primero de la primaria dominando el lenguaje escrito. Saben leer, disfrutan y tienen la lectura como algo natural. Detectar mucho antes los principios o los primeros síntomas que pueden acarrear dificultades, por lo que es posible poner remedio más pronto. Prevenir en el jardín de infantes, el parvulario, como un juego. ¿Cómo puedo saber si un niño tiene dislexia? Bueno, aquí hay siete puntos o indicadores que se pueden hacer que uno sospeche de que el niño o un alumno, en el caso de los maestros también tienen que tener bien presentes estas cuestiones para ver. Vamos a ver. Una primera causa, buena capacidad intelectual. El primer indicador es que el niño muestra un desarrollo normal y una inteligencia propia de su edad, pero que tiene una dificultad muy importante para aprender a leer y a escribir, en contraposición a otros aprendizajes generales y vitales que ha integrado sin dificultad. Y muchas veces nos extraña que les cueste tanto este aprendizaje y que manifieste tanto malestar a la hora de enfrentarse a las letras y los textos. Hay que tener en cuenta eso. Dificultades en el área de la lectura, un segundo punto. El primer signo que encontramos en etapa infantil, cuando el niño empieza a jugar con los sonidos, las sílabas y las palabras, a través de rimas, ritmos, desgloses en sílabas, por ejemplo, todo a nivel oral. Y luego asociar esos sonidos con las letras que le corresponden, integrando ya la grafía. Esta dificultad de la conciencia fonológica desencadena en el desarrollo del aprendizaje de la lectura múltiples errores como omisión de lectura, de letras, sustitución, adición, o sea, añade letras, inversión, por ejemplo, en vez de leer al, lee la, rotación, la ve como de. La lectura no es fluida, muchas veces silábica, aún en edad no inicial, es vacilante con repeticiones, la velocidad es baja y tiene dificultades para aprender lo que ha leído. Un tercer punto, dificultades en el área de escritura. Esa dificultad en la conciencia fonológica también desencadena errores en la escritura. Omite, sustituye, hace adiciones, invierte, rota, une y fragmenta palabras. También tiene mucha dificultad para integrar la norma ortográfica y suele cometer errores de cambios en consonantes que suenan igual. Omite los acentos y los signos de puntuación, así como las mayúsculas. Le cuesta expresar sus ideas por escrito. Negocia, ojo con esto, los profesores, la mamá, negocia las líneas que tiene que tener un texto. ¿Para qué? Para no escribir tanto. Suelen tener tendencia a enumerar ideas con una pobre sintaxis. Un cuarto punto es el pensamiento con predominio visual. Un niño con dislexia suele tener un pensamiento de claro predominio visual por encima del lingüístico, integrando mucho mejor la información a través de las imágenes que a través de las palabras. Aprende de forma más satisfactoria con estrategias y técnicas de estudio que reduzcan el contenido verbal y se apoyen en lo visual, tales como mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, fichas. Tienen dificultades para hacer resúmenes y sintetizar ideas. Un quinto aspecto importante también son las dificultades en funciones ejecutivas.
Además de las dificultades lectoras y escritoras, un niño con dislexia suele tener dificultades de acceso al léxico. Encontrar palabras, por ejemplo, que empiecen por una letra determinada o presentan un vocabulario más bajo de lo esperable. Dificultades en la secuenciación, por ejemplo, aprender tablas de multiplicar, días de las semanas, horas del reloj, en la planificación y organización de tareas y suelen ser desordenados. Tienen muy buena memoria a largo plazo, pero baja memoria de trabajo, pudiendo presentar olvidos de información fácilmente. Pueden tener baja flexibilidad y dificultad para adaptarse a los cambios. Dificultades de lenguaje y o motrices y o atencionales. Ese es el sexto punto. Dado que la dislexia es un trastorno de neurodesarrollo con bases cognitivas compartidas con otros, podrían presentar asociada a esta dificultad problemas de lenguaje oral importantes, tanto expresivos como comprensivos, que nos harían sospechar de la presencia de un trastorno del lenguaje primario. Dificultades en motricidad fina y gruesa y en la coordinación de movimientos y equilibrios, es decir, la dispraxia, y o problemas atencionales significativos que van más allá del simple hecho de enfrentarse a material escrito, con facilidad para distraerse, dificultades para seguir órdenes complejas, para mantener la atención sostenida en un periodo de tiempo, malestar ante el esfuerzo mental o en la atención a detalles de concentración. Dicho de otra manera, el déficit de atención o atencional. Y el séptimo punto es la afectación emocional y o comportamental. Cualquier niño con dislexia presenta afectación emocional secundaria al estrés vivencial, que supone enfrentarse de forma continuada con tareas donde se pone en evidencia su problema de aprendizaje. Cualquier niño con dislexia presenta estos problemas de problemas emocionales, y el desconocimiento de lo que les pasa hace que lo achaquen a la inteligencia. Ellos mismos se achacan ese problema. Se sienten inferiores a los iguales, mermando la autoestima y generando problemas emocionales como la ansiedad, depresión, trastornos de conducta, problemas alimentarios y de sueño, y hasta llegan a la somatización. Llegan a tener malestar físico fruto de la tensión psíquica. Suelen estar irritables, fácilmente pierden el control o lloran y se repliegan a sí mismos o dejan de comunicarse, y cuando lo hacen frecuentemente explotan. Para evitar esta angustia pueden mostrar mecanismos de evitación como no querer hacer las tareas, esconder información e incluso mentir ante notas y deberes para salvaguardar su estado emocional y no confirmar su sospecha, porque ellos se sienten tontos. Así que no es un problema que hay que dejarlo pasar por alto. Mamá, profesores, maestras, ayuden al niño con dislexia, porque sí tiene una solución. Hay que tener un poquito de paciencia nada más. Hasta aquí hemos llegado con este interesante tema. Gracias por escuchar Misceláneos. Los invito a una nueva entrega próximamente. Hasta pronto, amigos.